Comencé pegando mi plano sobre Trovicel y recorté todos los bordes. Posterior a ello lo pegué sobre cartón y recorté los bordes del cartón que sobraban. Después empecé a planear cómo iban a quedar empotrados mis muros. Y así fue como comencé a hacer el grosor del muro, con papel batería, doble batería y el cartoncillo, dando así los 15 centímetros a la escala 1:20. La altura de mi muro es de 2.50, así que recorté el papel doble batería, el cartoncillo y el batería. Aunque me costó un poco poder entender cómo se empotraban los muros, es decir, entre esquina y esquina y cuando había un muro intermedio. Y pues para no olvidar la parte de las ventanas ni de las puertas y poder observarlas otra vez. Y así fue como empecé a marcar las ventanas y recortarlas, primero sobre el batería, después sobre el cartón y después sobre el doble batería. Se me facilitó más así a pegarlo los tres juntos y después cortarlo porque estaba más grueso. Y así lo hice con cada uno de los muros. Posterior a ello empecé a sobreponer los muros, no los pegué porque sabía que tenía que ponerle los acabados y si los pegaba iba a ser más complicado ponerlos. Dejé el espacio para los muros intermedios y poder empotrarlos para que entraran bien. Tuve mucho cuidado con las esquinas porque los cortes debían ser a 45 grados y las medidas tenían que quedar justas para que no me faltaran y me sobrara muro. Una vez que terminé de cortar todos mis muros, comencé a buscar el tipo de estilo que quería. Decidí y me aventuré por el minimalista, que aunque creo que son colores muy claros, no logré del todo proyectarlo en mi casa. Para el primer acabado que hice de la recámara en piso, decidí hacer una especie de madera y lo hice con abatelenguas. Lo recorté a la medida pertinente y los pegué con el UHU y por último lo lijé para darle y perfeccionar el acabado. En el baño, que fue el segundo acabado que hice en piso, decidí hacer un formato grande de .60 por .60 y lo hice sobre un cachito de estireno que me había sobrado anteriormente y lo único que hice fue agregar pintura negra, dorada y un poquito de plata para darle un toque brilloso al piso. Primero lo marqué y después ahí yo lo pinté. Y pues la verdad se veía muy negro y no me gustó cómo se veía totalmente oscuro. Así que decidí sobre las líneas de en medio ponerle pues un poco de dorado. Me costó bastante trabajo para que no se saliera, pero sí creo que sí lo logré. Por último le agregué un poco de laca para que brillara y pues quedó bastante bien. Para comenzar los muros del baño decidí poner gesso y sobre ello pintar un poco y tratar de hacerlo más parecido a un mármol. Lo primero que hice fue cubrir para que no traspasara y no manchara mi otro pedazo de batería. Y así fue como comencé a darle poco a poco las tonalidades lo más parecidas a un mármol de color negro con blanco.
Creo que darle la sombra y hacer las vetas delgadas, muy delgadas, fue lo que más me costó trabajo, pero me gustó el resultado. Para seguir con los acabados en muro, decidí igual poner gesso y hacer una especie de tirol muy fino. Tomé un poco de estopa y fui a toquecitos, tratando de lograr lo más posible que se pudiera una especie de tirol. Ya que este era un acabado en recámara, quise hacerlo lo más claro posible y lo pinté de un color entre melón y beige, mezclando el color terracota y un poco de blanco. Para el segundo acabado escogí también utilizar un poco de madera y únicamente puse palitos alargados, los corté para lograr una especie de piso de madera todo líneo. Me tardé bastante recortando la medida de los palitos, pero me gustó el resultado. Al final lo lijé y me gustó cómo quedó. Algo que hice antes de empezar a hacer la maqueta fue revisar colores y habitaciones que fueran del estilo minimalista, y por lo regular yo veía pisos de madera. Entonces me agradó bastante la idea, y al lijarlo y aplicarle un poco de laca al finalizar el lijado, me gustó. Para el acabado de los muros en la sala comedor, lo que hice fue aplicar gesso y dejarlo lo más liso posible para poder aplicar la pintura que más fuera de mi agrado. Escogí pintarlo de un gris claro y de azul, dejando de un lado el color azul y del otro gris. Bueno, para el último acabado en piso, que fue el de la cocina, decidí hacerlo sobre el mismo trobicel y pintarlo con un gris tipo cemento, dándole toques entre negros y blancos para que se viera esa especie de acabado de concreto pulido, por así decirlo. Me gustó, aunque siento que le dio un contraste con las otras dos maderas que ya tenía pues la casa. Mi casa cuenta con una especie de salida a la terraza y había un muro que no quería dejarlo con un solo color, así que lo que hice fue aplicar gesso y hacer una especie de piedras con el exacto. Le di la forma, esperé a que secara y posterior a ello le apliqué pintura café, un poco de amarillo, dorado y listo. Para los muros exteriores nuevamente apliqué gesso y con la estopa le fui dando toquecitos hasta lograr una especie de tirol. Y bueno, eso lo hice sobre todos los muros exteriores. Decidí agregar un color entre dorado y café claro a los muros exteriores verticales y entre plata y gris para los muros horizontales. Y ya que tenía mis acabados completos de toda la casa, comencé a pegarlos poco a poco, tratando de respetar los espacios y evitando que sobresalieran y quedara pegamento UHU fuera de los muros.
Para la especie de huecos que quedó entre el muro, donde no había ninguna esquina y solamente quedaba el final del muro, puse pedazos de batería pequeños, los corté, los ajusté y también los pinté del acabado. Para las ventanas decidí utilizar madera balsa que tenía anteriormente, entonces lo único que hice fue cortar la medida de los 15 centímetros por lo que midiera mi ventana, obviamente escala, y solamente lo pegué. Y eso fue lo que hice en las ventanas y en las puertas. Le di algunos detalles a las puertas, las pinté y les coloqué acetato para darle esa especie de vidrio a las ventanas y a las puertas. A la puerta de entrada decidí pintarla de café, dejarle una especie de hueco donde se viera el vidrio y le empotré una especie de borde alrededor de la puerta. Para el ventanal corredizo que da hacia el patio trasero, decidí pintarlo únicamente de negro con unas líneas muy delgadas, dando la impresión de que es un ventanal de vidrio, y lo pegué. Hice dos partes como si fueran ventanas corredizas y las pegué. Para los muebles de la casa utilicé en la mayoría madera balsa y abatelenguas. Para la mesa ocupé unos palitos de madera muy delgados, los corté y los pinté de negro para darle un toque diferente. La estufa y el lavadero también los hice con madera balsa y la cama con el abatelenguas y madera balsa. Y por último, recorté tiras de papel batería para colocarlos sobre el muro y tapar todas esas imperfecciones que quedaron y no se viera feo. Para hacer el refrigerador utilicé un cartón de leche, lo corté por mitad y lo ajusté a las medidas de mi casa para que quedara a la escala. Lo doblé e hice que quedara la parte plata hacia afuera. Después corté otros pedacitos para simular las puertas y unos cachitos más pequeños para simular las manijas que abren al refrigerador y las pegué al refri. Lo coloqué y pegué dentro de la maqueta. Para hacer el baño utilicé tapitas de medicamentos, solamente lo recorté, lo lijé, le pegué algún broche abaco y lo recorté, también lo pegué. Y para el baño utilicé lo mismo, una tapa de medicamento, un tubito transparente que tenía ahí, lo pinté de blanco, lo pegué y lo ajusté a medida que quedara como un baño. Para la parte superior utilicé teclas y solamente las pinté. Para simular las sábanas de la cama utilicé un mantel blanco pequeño y Kleenex. Cuando hice un pequeño escritorio utilicé solamente madera balsa y pedacitos de abatelengua. Me costó bastante trabajo lograr que se mantuviera parado porque es un mueble triangular, pero al final lo logré. Para hacer los sillones quise que fueran una simulación de tarimas, que regularmente son muebles que se utilizan reciclados y que puedes crear en casa, en la vida real. Los pegué, los dejé secar. Para la pequeña mesa de centro utilicé madera balsa, la recorté con tijeras, aunque me costó un poco de trabajo porque es muy sensible, y la pinté. Para armar los pequeños cojines utilicé Kleenex, los pegué, les di forma de cojines y también los pegué.
Para simular las personas utilicé palillos largos de madera, un poco más gruesos que un palillo estándar, y corté abatelenguas para formar la cabeza, sacando el torso, los brazos y las piernas, y únicamente los fui pegando en las diferentes partes de la casa para que no se vieran todos iguales.